Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. Como saben, Franco es director ejecutivo de Enseña Perú. Es una persona que no para de aprender, que constantemente está leyendo libros, artículos, viendo videos, buscando siempre formarse y crecer. Y la idea es que mes a mes nos va a ir contando un libro, un artículo, en el fondo las fuentes de las cuales está aprendiendo. Siempre la primera semana del mes, Franco nos estará compartiendo su menú de aprendizaje. Así que sin más, comencemos. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para este mes? ¿Qué libro vemos hoy día? Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, aparte de lo que estaba leyendo, se llama un libro que se llama Educación Global para Mejorar el Mundo, de Fernando Reimers. Fernando Reimers es un profesor de la Universidad de Harvard, de su Facultad de Educación, y también es latinoamericano. Él nació en Venezuela, si bien, digamos, y creció en Venezuela hasta cierta parte de su vida, luego estudió allá y de ahí se quedó, ¿no? Hizo su carrera por allá, pero siempre estaba en contacto con distintos sistemas educativos y él estudia lo que llamamos cambio sistémico, que es como cómo se puede dar la transformación de un sistema educativo, que puede ser un país, puede ser una región, puede ser una UGEL. Entonces me pareció, no sé, una lectura interesante que podía compartir hoy día. Perfecto, entonces repíteme el nombre del libro para también ponerlo aquí en la pantalla. Se llama Educación Global para Mejorar el Mundo. Educación global para mejorar el mundo. Dale. Cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela. Perfecto. Cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela de Fernando Reimers. Ya, entonces como siempre, como hacemos todos los meses, cuéntanos los puntos clave de este libro. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que te has llevado de este libro? ¿Qué nos cuenta este libro? A mí me ha gustado mucho porque es una perspectiva integral de transformación de la escuela o de un sistema educativo, ¿no? Muchas veces nuestro diálogo educativo está por partes, ¿no? Oye, ¿cómo fortalecemos la capacitación docente? Por un lado. ¿Cómo fortalecemos las habilidades socioemocionales? Por otro lado. Oye, la fragilidad o solidez institucional? Por otro lado. Entonces, lo que ha hecho Fernando Reimers, creo que es un aporte interesante, me gustó, es voy a tratar de organizar un poco la literatura de cómo se puede transformar un sistema educativo y voy a decir que se requiere pensar en 5 perspectivas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, oye, esto le puede servir a un director de escuela, a una directora, a una persona que está al frente de una UGEL o de una región, para que sus planes, los planes concretos, las políticas públicas, las pueda pensar desde estas 5 perspectivas. ¿Te parece si te cuento rápidamente en qué consiste cada una? Dale, vamos. Ya, son 5. Cultural, psicológica, profesional, institucional y política. Entonces, la primera, la perspectiva cultural desde la cual se puede pensar, es que la educación ocurre dentro de un contexto social bastante más amplio. Entonces, la pregunta clave acá es, oye, ¿cómo en tu comunidad se percibe o se implementa la educación al respecto de otros contextos, como las instituciones religiosas, familiares o comunales, ¿no? A veces se piensa la educación, sí, de manera situada, pero me pareció un buen recordaris de, oye, y nosotros lo hemos vivido, ¿no? La educación, pero en un contexto de las costumbres religiosas, la educación, pero en un contexto de costumbres familiares, la educación en un contexto de costumbres comunales. ¿Cómo podemos encontrar esa relación entre educación y la cultura de un lugar? Segundo, la perspectiva psicológica. Aquí es una invitación a traer la investigación del mundo, ¿no? Es qué sabemos sobre cómo aprenden los estudiantes en diferentes edades y circunstancias sobre temas como creatividad, habilidades socioemocionales, ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que esa a mí me hacía pensar en distintas situaciones que están los estudiantes, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Cuando piensas en los 260 millones de estudiantes que son migrantes, ¿verdad? Hoy día en el mundo hay 260 millones de estudiantes que son migrantes. Perdón, no sé si 260 o 160, pero Número luego podemos grande. verlo. Es un número bien fuerte, ¿no? Y a raíz de eso, desde hace ya varios años se desarrolló este campo de educación para refugiados, ¿no? Entonces,
Cuando haces la intersección, la perspectiva psicológica te invita a que tú en tus planes incorpores la literatura científica de cómo desarrollas estas habilidades importantes en contextos, por ejemplo, como habilidades socioemocionales, pero en contexto de niños que ya no están en sus países, ¿verdad? De manera forzada. La tercera perspectiva se llama la perspectiva profesional. Y básicamente ahí tiene que ver con las personas que hacen realidad la educación para nuestros estudiantes, evidentemente docentes, directores, ¿no? Entonces ahí es cómo creamos las mejores condiciones para que los involucrados, ¿no? Que comenzando por, en el libro dice nuestros educadores, pero yo también le he agregado educadores y familias, ¿no? Porque creo que es especialmente relevante en este contexto pensar en las familias como habilitadores de una educación de calidad también. ¿Cómo hacemos que ese grupo en la cancha, ¿no? Tenga herramientas, habilidades y sobre todo, no, esto no está en el libro, pero yo lo he querido traer también, dinámicas aprendidas sobre cómo colaborar para poder sacar adelante esa educación, ¿no? Entonces, eso es la perspectiva profesional. La perspectiva institucional tiene que ver con la red de organizaciones y políticas públicas dentro de las cuales tú operas, ¿no? Es diferente implementar un programa de competencias para docentes con y sin currículo por competencias, ¿no? Con y sin, no sé, una ley de protección al menor, etcétera. Y lo que pasa alrededor del mundo es que estos contextos cambian, pues, ¿no? La situación, por ejemplo, de infraestructura, de política pública en África es súper distinta que la que vivimos en el Perú y súper distinta de la que vivimos en Afganistán, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, la cosa se está complicando ahí. Hay un riesgo de que todas las niñas dejan de ir a la escuela en Afganistán muy Sí. fuerte, ¿no? Entonces te dice, la pregunta acá es, ¿cómo adaptamos la red de organizaciones, actividades y políticas públicas, como normas, currículo, gestión, evaluación, para que coherentemente vayan hacia el cambio que queremos? Y la perspectiva política, con eso termina esta parte, que es específicamente para sociedades que no son autocráticas, ¿no? Sociedades que no son dictaduras, digamos, donde todo, ¿no? Y acá la pregunta interesante que me llamó la atención es, hay decisiones bien importantes en una sociedad. ¿Qué enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿No? Así lo organiza. Entonces te dice, la perspectiva política es cómo adaptamos o cómo mejoramos esos procesos de decisión o negociación sobre esas decisiones. En países como el nuestro, en donde distintos grupos de personas tienen inclinaciones diferentes sobre estas preguntas. Y esas 5 son las que cultural, psicológica, profesional, institucional y política son 5 perspectivas que en conjunto Reimers te dice, oye, cuando pienses en la transformación, sería bueno que te informes a lo largo de estos 5 ámbitos en tu país, ¿no? O en tu zona. No, muy bueno, muy bueno. Estas 5 perspectivas me hacen pensar, como tú dices, que le sirven a cualquier persona que lidera cualquier institución educativa. Incluso son aprendizajes que se pueden llevar más allá de lo educativo, seguramente a nivel de cualquier organización. En lo educativo, ¿hay alguna forma como quizás Fernando Reimer sugiere que aterricemos esto pensando en un director y dice, ya, conozco estas 5 perspectivas, ahora ¿cómo hago? O sea, ¿cómo las integro en un plan? ¿Cómo finalmente hago que influyan en mi planeamiento estratégico, mi plan anual? Creo que la fortaleza del libro es que te hace entender cada campo a profundidad. Entonces, por eso recomendaría que lo lean. Pero a tu pregunta, yo lo que sugeriría, por ejemplo, si eres un director de colegio, es que estas 5 perspectivas te pueden ayudar a, primero, sentarte con tu comunidad educativa y hacer las preguntas, ¿no? Oye, ¿por qué no nos sentamos con docentes, estudiantes, padres de familia y exploramos lo que es importante culturalmente en esta comunidad y lo que es importante profesionalmente en esta comunidad y el marco institucional que vivimos, ¿no? Entonces, creo que para empezar, eso puede organizarte para decir qué información quiero recoger para plantear, por ejemplo, mi plan del año, mi plan educativo institucional, ¿no? Las prioridades de estrategia. Y segundo, también podría ser, quizás, que sea una ruta de trabajo, ¿no? Que alrededor de estas perspectivas tú puedas tener
algunos ítems de acción, algunas partes del plan que claramente sea, oye, estamos abordando la perspectiva cultural, ¿no? Sí, no, buenísimo. Y me hace pensar que, y está bueno la salvedad de leer el libro, en general la idea es que acá damos un poco el resumen, tú nos cuentas tus aprendizajes, pero sí es recomendable que al final accedan al libro y puedan profundizar mucho más en cada una de esas 5 perspectivas. Me ponía a pensar cuando hablabas de la comunidad educativa, me pongo a pensar en la voz de los estudiantes, y no sé si lo mencionan en el libro, pero ¿cómo podríamos incluso incluir al momento de analizar estas 5 perspectivas, incluir a los estudiantes, incluso haciendo proyectos para que ellos mismos analicen cada una de esas perspectivas o participen al momento de elaborar las programaciones anuales, junto con docentes, junto con directivos? ¿Cómo está el estudiante y cómo podría participar el estudiante en este diagnóstico, en esta incorporación de estas 5 perspectivas en el liderazgo de sus colegios? Creo que es fundamental. Te pongo un pequeño ejemplo de algo que me dio muchísima alegría, porque creo que poco a poco estamos avanzando en el Perú en esto. Un par de ejemplos, ¿ya? Que creo que pueden ser relevantes. La semana pasada estaba en un tiempo libre viendo el Facebook y me encuentro con un post de alguien que trabaja en el Consejo Nacional de Educación. Nosotros participamos en la mesa de desarrollo docente. Entonces se reúnen mensualmente, trabajamos algún tema, ¿no? Y no había tenido la oportunidad de ir a esta sesión. Estaba esperando el acta o la grabación. Y veo la foto del Zoom y esta persona que es parte del equipo ahí dice, oye, estamos teniendo la reunión sobre formación inicial de nuestros docentes, pero en esta sesión estamos escuchando a 6 estudiantes con liderazgo de la costa, de la sierra y de la selva, y oía sus caras ahí de los expertos en educación del Consejo Nacional con los estudiantes. Claro. Y diría qué potente cuando realmente escuchas a la persona que es el usuario finalmente de la educación, ¿no? Ese ha sido un ejemplo que me movió, y mira, no sé más detalle, pero dije, eso no ha sido tan común hace, no sé, pues 10 años, ¿no? Claro. Y ahora es más común, más visible, pero no es invitar al estudiante para sentirnos bien, ¿no? O para que aparezca nomás. Hay un artículo que les recomendaría de Roger Hart, que se llama La escalera de participación, que te enseña un poco, este es un paréntesis, ¿no? Pero Está bueno. hay niveles de involucramiento del estudiante y creo que ese artículo te puede ayudar a no cometer un traspiés de involucrar a los estudiantes por razones equivocadas, ¿no? El estudiante tiene que estar totalmente. ¿Es su derecho estar reconocido en tratados internacionales? También. Pero lo que pasa es que tiene que estar y aportar su valor agregado. Y eso no siempre es lo que ocurre, ¿no? A veces hay eventos en donde tienes al estudiante, lo digo así con claridad, ¿no? Viene el estudiante para que aplauda un rato, pero no te ha dicho nada nuevo, ¿no? O simplemente para que aparezca. Eso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se llama tokenizar al estudiante, ¿no? Como si fuese un símbolo, ¿no? El estudiante tiene ideas concretas, ¿no? Te voy a dar otra idea. En Cajamarca, este año un grupo de formadores comenzó a impulsar una reforma ahí de la formación docente, me gustó un montón. Saludos ahí a sus compañeros de Cajamarca. Y están comenzando a hacer las cosas diferentes en la planificación anual, ¿no? Tú lo has vivido, tú sabes que al inicio de año hay este documento que es para todo el año, ¿verdad? Y trata de organizar las, no sé, 6, 7 unidades a lo largo de un año o experiencias de aprendizaje. Algo diferente que comenzaron a hacer este año era antes, en marzo, antes de comenzar las clases, al teléfono y al Zoom, a convocar, a conversar con estudiantes sobre la parte cultural. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te interesa a ti en tu vida? ¿Cómo está la cultura del estudiante? O sea, ¿cómo te relacionas con tu comunidad en la parte espiritual, en la parte familiar, con tus amigos? Y eso lo vamos a utilizar para poder crear una planificación anual que ya no debería ser creada solamente por adultos, pues, ¿no? Porque si sabes que, o sea, esa es la de todos los días, ¿no? Que los adultos a veces crean una experiencia significativa, un proyecto que al adulto, ¿no? Con esta lógica de es la necesidad, tratas de forzar al estudiante a que haga algo que no le interesa en gran medida, ¿no? O solo unos pocos. Pero cuando tú volteas eso y planificas con la participación de estudiantes, escucha, realmente todo cambia, ¿no? La motivación sube, los estudiantes están mucho más empoderados porque saben que le está dando forma a su propia experiencia educativa. Entonces, esas preguntas, para mí,
las puedes poner con el estudiante, con los estudiantes y recoger su opinión. Requiere un pequeño proceso de aprendizaje de cómo hacerlo. Mucha gente diría, para terminar, la gente creo que tiene reparo porque siente que va a ser un caos, ¿no? Pero no es un caos. Es una forma de organizar el diálogo, ¿no? Que una comunidad puede aprender para poder recoger esa perspectiva, valorarla e incorporarla en el diseño de un plan. No, buenísimo, buenísimo. ¿Y hay alguna perspectiva que sugiere de repente el autor que tiene que tener más peso en esta mirada sistémica, en esta mirada de estas 5 perspectivas para el liderazgo escolar o liderazgo institucional? No detecté que hubiese, creo que precisamente su propuesta es que quizás ha estado desbalanceado, ¿no? Que quizás justamente lo que estamos tratando de buscar es rebalancear la mirada de la transformación educativa, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando ves algunos, no sé, en todo el mundo, ¿no? Como artículos, etcétera, a veces por ahí sale como la capacitación al docente, sin duda, ¿no? Pero la capacitación docente en relación a lo cultural, en relación a lo institucional, en relación, o sea, como creo que él más propone, o sea, perseveremos, muchos ya lo hacen, perseveremos en tener una visión integral de la transformación educativa. Y se une a muchos que ya están hablando, Fulan, ¿no? Varios ahí hablan de mirar una transformación educativa desde varias aristas, ¿no? Yo diría eso, no vi específicamente como un énfasis en uno más que en otro, porque creo que el mensaje del libro justamente es, ten las 5 perspectivas en mente, que influyan en tus planes, que recojas información igual de buena en cada una de ellas. Buenísimo, buenísimo. Para culminar, porque el tiempo corre, y ya tenemos que ir cerrando, ¿cuál sería el gran consejo a partir de estos aprendizajes que te has llevado de este libro que acabas de leer? ¿Cuál sería el gran consejo para directores, para personas que están liderando instituciones educativas? Y también para el maestro que quizás también lee el libro y quiere incluso adoptar estas perspectivas para su escuela, pero de repente con sus estudiantes. ¿Cuáles serían esos 2 consejos? Yo, si tuviese que ser muy concreto, sacaría una hoja en blanco, pondría las 5 perspectivas en un cuadro y trataría de decir cuál es la mejor pregunta o de repente 2, 3 preguntas que yo podría hacerle a un grupo de personas para comenzar a tener una conversación en conjunto, centrándonos en estos 5 temas y cómo puedo ayudar a fomentar esa claridad conjunta, ¿no? Creo que la magia de esto es cuando, imagínate, ¿no? Un colegio, una comunidad educativa, con padres, con estudiantes, con docentes, etcétera, primero que tengan todos en el radar estas 5 cosas, estas 5 perspectivas, ya es una ganancia tremenda, ¿no? Claro. De pensar, como activar a un grupo con este lenguaje puede ser una primera recomendación. Segundo, para los docentes, de repente lo transformaría en algún tipo de material de trabajo, que los estudiantes digan, oye, yo utilizo este modelo para poder crear proyectos, ¿no? Cuando quiero crear un proyecto, por ejemplo, ahora que tenemos iniciativas muy, muy lindas en el país de ideas en acción, diseña el cambio, hay un montón de fuerza ahí en que los estudiantes como parte de su educación, ¿verdad? Creen un proyecto, aporten a sus comunidades. Yo le diría, oye, imagínate, de acá a un tiempo vamos a hablar con un estudiante de Junín y le pregunto, oye, ¿qué tipo de proyecto estás haciendo? Sí, estoy haciendo tal proyecto y estoy analizándolo desde la perspectiva cultural, psicológica, profesional, institucional y política. Y yo diría, oye, qué bacán, ¿no? Este estudiante está teniendo una experiencia de servicio a su comunidad, de aportar a su país de una manera exactamente, una manera sistémica, académica. Pucha, creo que eso sería súper inspirador, ¿no? No, muy, muy interesante. Entonces, para recapitular, las 5 perspectivas que nos sugiere el autor es la cultural, psicológica, profesional, institucional y política, de cómo abordar, en el fondo, la educación y cualquier institución, cualquier transformación que uno quiera hacer en una institución educativa. El libro lo escribió Fernando Reimers y se llama, Franco, Acción global para mejorar el mundo. 2 puntos, cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela. Perfecto. Y el bonus que nos dijiste, que era la escalera
de cómo involucrar en el fondo a los estudiantes. Dijiste un artículo de Roger Hart, H-A-R-T. Sí, eso lo buscas en Google, así con ese nombre, la escalera de la participación Hart, y al toque te sale fotos y todo. A mí me ayudó muchísimo a entender, como te decía, ¿no? Los retos y entender bien qué significa involucrar a un estudiante de verdad. Buenísimo. Entonces nos vamos con aprendizajes de un libro y también un artículo para profundizar más de cómo involucrar a los estudiantes para que incluso se sumen a este diagnóstico, a esta transformación con estas 5 perspectivas que nos sugiere el libro. Eso es todo. Franco, muchísimas gracias nuevamente por sumarte este mes a Aprende por Gusto. Nos vemos en un mes y, no sé, palabras finales para irnos. Feliz de estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan y mucha fuerza, pues, ¿no? Nuestro país lo necesita. Seguimos adelante. Está bueno, seguimos aprendiendo juntos entonces. Gracias, Franco, nuevamente por tu tiempo. Nos vemos en 4 semanas. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Si te gustó esta entrevista, si te gustó este libro de lo que acabamos de aprender con Franco, no olvides suscribirte en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también seguirnos en Spotify, en Apple Podcast para escuchar todos los episodios de Aprendiendo por Gusto con Franco Mosso. Nos vemos la próxima. Chao.